Cool. Thank you. All right. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34, así lo dijo Jesús. Yo quiero tomar tu cruz, Señor. Yo quiero tomar tu cruz. Yo quiero tomar tu cruz, Señor. Yo quiero tomar tu cruz. Porque tomar tu cruz significa sufrir por tu evangelio. Porque tomar tu cruz significa dar la vida por los hermanos. Porque tomar tu cruz significa morir por ti, Señor. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Así tú lo dijiste y aquí estoy, te seguiré, Señor. Yo quiero tomar tu cruz, Señor. Yo quiero tomar tu cruz. Yo quiero tomar tu cruz, Señor. Yo quiero tomar tu cruz. Porque tomar tu cruz significa sufrir por tu evangelio. Porque tomar tu cruz significa dar la vida por los hermanos. Porque tomar tu cruz significa morir por ti, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí siempre peleando con las, estos, ok. No sé qué me está pasando con los, Facebook para ver los saludos. Ok, perfecto. Y sí, yo creo que ya estamos bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conociendo y Propagando el Evangelio por los apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saluda José Amílcar Alvarado, apóstol de la palabra de la parroquia de St. John Newman. Así es que ahí estamos aprendiendo poco a poco y es un placer, es un honor para mí estar con ustedes aquí conociendo y propagando el Evangelio. Vamos a comenzar algo rápido, tengo mucho que hablar. Ya estamos en la tercera fase del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy termino aunque me pase el tiempo. Vamos a hacer una oración primero. Siempre pido que oremos por los niños maltratados y los abuelos abandonados. Hoy lo voy a doble pedir. Antes de estar aquí en vivo, vi un video que quizás hubiera deseado no ver. Un niño de 10 años graba un video y casi las lágrimas, pero que se está despidiendo de 10 años, que hace un video llorando porque se va a suicidar. Se suicidó el niño y llorando dice: ¿para qué traen a los niños al mundo? Algo así. Dice: me gritabas, me decías por qué había nacido.
y tantas palabras crueles. Y le dice, me pegabas por gusto. Y el niño de último, después de tantos reproches que le hace la mamá, le manda un besito. Le dice, adiós mamá, besitos y cuídate. Qué duro. Es que es algo, yo creo que no hay ser humano vivo que no llore con algo así. Y es una tristeza. Yo no sé en los otros países del mundo, pero en los latinos pasa mucho esto. En México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, donde los papás maltratan a los niños. Allí en México hay niños que andan en los semáforos y haciendo cosas para llevar dinero a la casa. Es muy duro. Si nos tocáramos el corazón, no hubiera tanta pobreza. La pobreza existe porque el ser humano es egoísta. Por eso existe la pobreza, porque no compartimos. Los primeros cristianos vendían sus cosas y las repartían, porque no tenían avaricia en su corazón. Ver algo así de este niño me partió el alma, la verdad me partió el alma. Un niño de 10 años diciéndole a la mamá, me pegaste, me maltrataste, me decía que para qué había nacido, se está despidiendo de ella porque se iba a quitar la vida y de último le dice, besito mamá. Muy, pero muy duro. Vamos a pedir por los niños del mundo, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, en Asia, en Medio Oriente, donde sea, y los abuelos abandonados, que también pasa que los abuelos andan en las calles vendiendo porque sus adultos, hijos, nietos, los sobrinos los han abandonado. También por los enfermos, que siempre pedimos por ellos, ya Dios sabe quiénes son los mencionados. Y vamos a unirnos en oración por estos niños, estos abuelos, los enfermos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por estos momentos de evangelización, estos momentos que nos permites para poder acercarnos más a ti. Perdona nuestras ofensas, Padre Santo. Perdona nuestros malos pensamientos, nuestros pecados. Queremos acercarnos a ti. Llénanos de ti. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Toca el corazón del ser humano para que se acabe la pobreza. Te pido, Señor, te ruego mucho por los niños maltratados, los niños que sufren pobreza, hambre, una enfermedad, y los abuelos abandonados. Y te doy gracias, Padre Santo, te damos gracias por todo lo que nos das, este techo, el aire, nuestra comida, es mucho más de lo que merecemos. Bendícenos, Señor, pon tu mano sobre los enfermos, si es tu voluntad que sanen, y si no, dales fortaleza para aceptar su cruz. Madre Santa, tú que sabes la angustia de ver sufrir a un hijo, a un ser querido, intercede por nosotros, por estos niños que sufren, estos abuelos abandonados. San José, San Pío, San Benito, intercedan por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, así es. Esas son las cosas. Dice la gente, vivimos en un mundo cruel. No, es que el mundo no es cruel. Somos nosotros los crueles. El mundo Dios no lo hizo cruel. Dice la gente, vivimos en un mundo cruel. No, nosotros somos los crueles. Saludos a mi esposa que me está viendo, Jenny Rebeca Alvarado. Ya está ahí descansando un poquito. El amor de mi vida. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que la primera y segunda parte de este tema están en YouTube, en 2 páginas, Radio Católica Atlanta y Apóstoles de la Palabra Atlanta. Están ahí las 2 primeras partes de esta catequesis para que lo podamos entender. Nos quedamos en la página 53 del libro Diálogo con los Protestantes. En el punto número 4, dice: el Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria
para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que llegara Cristo. O sea, provisoria es temporaria, si quieren poner términos de actuales. Era temporaria hasta que llegara Cristo. Entonces nos lleva, y como dijimos en los programas anteriores, hay una superación de ley, ¿verdad? No era una ley perfecta hasta que viene Cristo, viene a perfeccionarla, no a abolirla, sino que a superarla. Vamos a leer allí en la Biblia, Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Los que tengan su Biblia, me acompañan, Gálatas 3, del 23 al 26. Y dice así: hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primeramente, el 23. Dice, hasta que no llegaron los tiempos de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Dice, estábamos sujetos a una ley, hasta la espera de la fe que iba a revelar. Versículo 24. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la ley del Antiguo Testamento era una ley, ya dijimos, para el pueblo de Israel, que nos sirve, claro que nos sirve. Nos demuestra muchas historias de fe, cómo Dios se revela con su pueblo, lo rescata de Egipto, muchas enseñanzas. Pero dice, luego hasta esperamos la fe. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos. O sea, eso era vamos a decir, una barca que nos llevaba hacia Cristo. Luego viene Cristo, que es la fe, y ya no tenemos que obedecer la ley del Antiguo Testamento, lo que hemos estado hablando anteriormente. Saludo también Rubén Sorto, mi hermano allá en Sonsonate, El Salvador, el país más bello del mundo, El Salvador. Le voy a decir, como dice este hermano allá en Nueva York, el paraíso en el mundo, El Salvador, Sonsonate. Así que saludos, hermano, que Dios te tenga con salud y muchos abrazos. Entonces, dice Gálatas que viene esa superación y cuando llega la fe, ya no estamos sujetos a esta ley. La ley del Antiguo Testamento se parece a una sirvienta que tiene poder sobre el niño solamente durante el camino para llegar al maestro. Al llegar al maestro, la sirvienta ya no tiene ningún poder sobre el niño. Pues bien, el maestro es Cristo. Él, como un nuevo Moisés, da una nueva ley. Y esto es lo que decía San Pablo, este ejemplo. Es como el Antiguo Testamento, es como una sirvienta que lleva al niño a la escuela. Mientras lleva al niño, la maestra tiene autoridad sobre ese niño, está bajo su custodia. Cuando llega, se lo entrega a la maestra, ya es responsabilidad de la maestra. Entonces dice, el Antiguo Testamento era la sirvienta y la maestra es Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva hasta Cristo y de ahí ya vivimos bajo la nueva alianza. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Y aquí vamos a leer un poquito. Vamos a leer, no todas las lecturas, está Mateo 11:13, donde dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Y los profetas tuvieron mucho que ver en nuestra fe hasta que viene Cristo a hacer esa alianza. Eso que no lo vamos a leer, Mateo 11:13. Aquí en la Biblia si la tienen, si no la tienen, búsquenla. Didache explica un poquito mejor eso de Mateo 11:13. Lo voy a leer rapidito. Dice Mateo 11:13 de la Biblia Didache: los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan.
Entonces, vean la explicación que tiene aquí abajo, esta ley es preciosa por eso. Dice, los profetas estaban inspirados por el Espíritu Santo para llegar al pueblo elegido a la fidelidad a la ley de Dios y para proclamar la venida del Mesías. Juan Bautista es considerado como el último de los profetas, contemplando el cielo iniciado por Elías. Juan también fue el primero en anunciar la llegada del reino de Dios, así como Elías fue el primero en anunciar la promesa de la redención hecha por Dios. Entonces es el último, considerado el último de los profetas y anuncia la venida del Mesías. Ahora, lo que vamos a leer es otras cosas que están aquí en el libro. Le digo que necesito una mesa más grande de acá y un asistente. Colosenses 2:17. Vayan a subirles conmigo, Colosenses 2:17. Dice así: tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para entender más podemos leer del principio las prohibiciones inútiles, pero no estamos leyendo lo que tiene que ver con ese tema. Dice, tales cosas, las prohibiciones inútiles, las cosas del Antiguo Testamento, no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Es la nueva ley. Juan 14:15, que lo vamos a leer más adelante. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No dicen los mandamientos de Moisés, mis mandamientos. Pero bueno, seguimos. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Estas lecturas, se acuerdan, están en el libro Diálogo con los protestantes. Porque el protestante, vamos con también el tema, vamos a leer una parte que me gustó de este libro. El padre Matule dice, estos temas no son para pelear con los protestantes. No quieren entender. Es para orientar y explicarles que nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Hebreos 10:1. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya los sacrificios no tienen que ver. Por eso dice también, era una sombra de bienes por venir. O sea, es una superación, lo hemos dicho desde el primer tema, una superación de la ley, pero no es la verdadera figura de las cosas. Dice, por eso no puede llevar a la perfección mediante sacrificios. Entonces, es una superación. Juan 3:14-15. Juan 3:14-15. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una maravilla. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús habla de Moisés en el Antiguo Testamento y ahora habla de Jesús en el Nuevo Testamento y dice, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. La salvación está en Jesús, en la nueva alianza. Y los que están escuchando por primera vez, muchos dicen, entonces no sirve el Antiguo Testamento, no es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Era ley para el pueblo de Israel. Y antes del Antiguo Testamento, para que sepan, el ser humano vivía bajo tradición. Creían en Dios, pero no existían leyes en escrito. Entonces, como le expliqué, lo voy a explicar rapidito, porque Rubén, mi hermano, es la primera vez que se conecta. El paganismo, si a ti te hacían un daño, tú te podías vengar y superar el daño. Si alguien me pegaba a mí una trompada, yo le podía meter un cuchillo. En el paganismo, en el Antiguo Testamento, ya es ojo por ojo, diente por diente.
Si tú me pegas, yo te puedo pegar lo mismo. No puedes superar mi venganza porque entonces tengo que dar razón, o sea, dar cuentas por eso. ¿Sí me explico? El paganismo, la venganza podía superar el daño. Antiguo Testamento no. Tenía que ser lo mismo que te hicieron. Cristo, la nueva alianza, perdonar 70 veces 7. Si alguien te pega una ofetada, pon la otra mejilla. Habla del perdón. Entonces vemos la superación de la ley, que es exactamente eso. Bueno, seguimos. Repito, vayan a YouTube, ahí está en la primera parte de este programa y la segunda en las páginas de Radio Católica Atlanta y Apóstoles de la Palabra Atlanta. Mi hermano Gerardo Aguilar, siempre presente, hermano, gracias hermano, bendiciones para ti y tu familia, gracias por estar aquí siempre presente. Juan 6:49, ahí mismo, Juan 6:49. Y le puse catequesis porque lo llevo, como dicen, tranquilamente para que la gente entienda bien esta catequesis. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, dice, los que comieron maná, el pueblo renegó. ¿Para qué nos sacaste? Queremos comida, les da maná. Después le pidió carne, les dio carne. Dice, pero murieron. Dice, yo, mi cuerpo, los lleva a la vida eterna. Entonces, vemos la superación de la ley. Y explico, como acabo de decir, para que quede claro, que después de este tema, la otra semana voy a dar un tema que se llama revelación de Dios. Y vamos a entender un poco más esto. Por entonces, del paganismo, la ley imperfecta, viene el Antiguo Testamento, sí supera a la ley del pagano, porque ya no supera el daño, pero sigue siendo imperfecta. Nuevo Testamento, Cristo viene a perfeccionar, perdonar 70 veces 7, una sola mujer, la mujer tiene dignidad, todos somos iguales, y todo esto, que ya es una perfección de la ley antigua. Seguimos. Los sacrificios, las ofrendas, el sumo sacerdote, el maná, la serpiente del desierto, el mismo Moisés, gran caudillo y legislador, todo era sombra de la realidad, que es Cristo. Él es el nuevo Moisés que da origen a un nuevo pueblo mediante una nueva alianza, sellada con la sangre para los miembros de ese nuevo pueblo. Él es el camino, la verdad y la vida, que está en Juan 14:6. Bajo este aspecto, el Antiguo Testamento ayuda para entender mejor el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque al entenderlo, hermana Araceli, ayer extrañamos, hermana Araceli Hernández Cisnero, gracias por estar viéndonos. ¿Por qué nos ayuda? Porque vemos la superación. El pueblo pagano, la ley imperfecta, la venganza, tú podías superar lo que te hicieron. Antiguo Testamento, ojo por ojo. Tú, si la hermana Araceli me pegaba una cachetada, yo le podía pegar una cachetada de regreso. Bueno, estamos con un ejemplo. No podía superar. Nuevo Testamento, perdonar 70 veces 7. Entonces, ¿por qué nos ayuda? Porque se ve la superación de Dios, de la ley de Dios. A través de su Hijo, como dice Hebreos 1, se revela al pueblo y va superando la ley. Esa comunicación con Dios se llama un pacto con su pueblo. Y como les dije, lo vamos a ver la otra semana en el otro tema que vamos a dar, que ese tema nos va a ayudar más, quizás un poquito a entender ese tema también. Eso sigue cuando termine. Hoy termina ese tema y la otra semana estén pendientes. El miércoles y jueves comenzamos con ese otro tema. Punto número 6 del libro Diálogo con los Protestantes. Los que lo tienen, como el hermano Gerardo, la hermana Araceli, me pueden acompañar.
Dice, la ley del Antiguo Testamento obligaba específicamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a cumplir toda la ley de Moisés. Igual que nosotros no somos judíos. Una cosa que no me acuerdo en el tema que lo dije yo, creo que el fin del mundo, que cuando el fin del mundo ya esté por llegar, los judíos van a reconocer a Jesús como el Mesías. Ya está pasando. No todos, pero ya está pasando. Pero bueno, es otro tema. Vamos a leer ahí Romanos 3, 28 al 31, que está ahí en el libro. Sí le vamos a leer toda la lectura porque es importante que vayamos entendiendo lo que tiene en el libro. Leen conmigo lo que acabo de decir. Dice que la ley del Antiguo Testamento obligaba específicamente al pueblo judío antes de Cristo a convertirse a Cristo. El judío ya no está obligado a cumplir toda la ley de Moisés, igual que nosotros. Ya no estamos sometidos o obligados a esta ley. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Vamos a ver quién más ahí mandó a la hermana Araceli. Muchas gracias. Hermana Araceli hubiera venido hoy. Hubiera venido a ayudar ahora. Yo ocupo aquí que me ayuden. Para que vaya usted también desenvolviéndose con el libro suyo y el mío. Usted me puede ir ayudando. Romanos 3, ¿qué dije? 28. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Cristo. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que sí. Claro, también es Dios de estas naciones, pues solamente Él es Dios quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en un verdadero lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a explicar esto, porque aquí me gusta como San Pablo dice: no piensen por ningún momento que por tener fe en Cristo estamos suprimiendo la ley del Antiguo Testamento. Claro que no, sí nos ha ayudado. Porque el evangélico te va a decir a ti, hermana Cisneros, te va a decir: pero es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Nosotros no decimos que no es palabra de Dios. Es palabra de Dios. La ley de Dios para el pueblo de Israel. Y sí nos ayuda. No decimos en ningún momento, no, pues nomás lean el Nuevo Testamento. No, sí hay cosas importantísimas que nos ayudan a entender la superación de la ley con Jesús. La historia de Job, de una fe entregada, de Abraham que va a entregar a su hijo, de Ezequiel, de Jeremías, Isaías. O sea, sí nos ayuda, pero es una enseñanza, por decirlo así. Pero el Nuevo Testamento es la superación. La superación. Y es allí donde nos trabamos con los hermanos separados y los testigos de Jehová. No sé por qué, pero no logran entender. Bueno, ahora leemos Hechos 15:10. Hechos 15:10. Buenas tardes, mi querido hermano del alma, Marco Barcenas, allá en Chiapas, México. Te iba a preguntar, Marcos, ¿tú no vives cerca de la hermana Sara y la hermana ahí de la hermana Sara y ¿cómo se llama tu hermana? Hermana Sara y la hermana Amada, que tienen ahí TV Apóstol. Saludos a ti, abrazos, mi hermano del alma, bendiciones. Hechos, ¿qué dije? Perdón. 15:10. Hechos 15:10. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros?
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice yugo por la manera que se da para ese tiempo, pero la ley sí nos sirve, tiene mucha enseñanza. Y si vemos antes del Nuevo Testamento, lo vuelvo a repetir, el paganismo, pueblo pagano, que vivía sin ley. Ese pueblo, lo vamos a ver la otra semana, les dije, vivía bajo tradición. Sabían que había un Dios, que había que portarse bien, pero no tenían una ley escrita. Y Dios se comunicaba con ellos, al principio se llamaba cosmología. Cosmología. Cosmología es lo que es cosas naturales. Cuando tronaba, pensaban que Dios estaba enojado. Llovía, pensaban que Dios lo estaba bendiciendo. Eso se llamaba la cosmología. Dios así se comienza a revelar con el ser humano al principio. Luego viene el Antiguo Testamento, que supera a la ley del paganismo. Vivían, te supera, ya ojo por ojo, diente por diente. Luego viene el Nuevo Testamento, que supera ya todavía al Antiguo Testamento. ¿Y por qué es importante hablar de las tres cosas? Porque se ve la superación de la ley de Dios. El pueblo pagano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es importante entender todo esto. Dice, hermano, estamos en Tapachula, Chiapas, con las hermanas Sara Enríquez y Amara González. Oh, qué bueno, entonces estás ahí cerca de ella. Bueno, qué bendición. Entonces, es importante entender todo esto. Leímos Hechos 15:10, ahora Efesios 2:15. Efesios 2:15. Perdón, comienza acá. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Ve, entonces no es por gusto el Antiguo Testamento, sí nos ayuda a entender esa relación con Dios, pero también entendemos que hay una superación. Por eso Elena Helen White decía, los católicos son lo peor, cambiaron los 10 mandamientos, cambiaron todo, es palabra de Dios, con su dedo lo escribió. Entonces, pero nosotros que hemos leído un poquito, vamos entendiendo que es Cristo quien hace los cambios. Ya viene esa nueva ley, como dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y habla de su ley. Y él, basado en el Nuevo Testamento, es que se hacen los cambios de los 10 mandamientos. Pues ese es otro tema. Que leí, Efesios 2:15, Gálatas 4, de 4 al 5. Gálatas 4, de 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, por eso dice Hebreos 1, 1 adelante, dice, Dios se reveló al hombre, se manifestó al hombre a través de los profetas. En los últimos tiempos se ha revelado a nosotros a través de su Hijo. Entonces, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que ahí recibieran nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Entonces,
vemos la superación. Ya habló con Noé, Abraham, Moisés, todos los profetas y ahora su hijo. ¿Por qué? Porque también la humanidad va cambiando. Para ese tiempo, a lo mejor no era tan, ¿cómo se dice en español? Harsh. No era tan harsh, no era tan más correcta la ley, porque no había tanta maldad como ahora. No había internet, no había tanta cosa que el ser humano hemos llegado. Cristo viene a poner una ley más perfecta porque nosotros nos habíamos hecho peores, más rígida. Porque la ley de Cristo es más rígida. Una sola mujer, un solo hombre. Perdonar 70 veces 7. Si vas al altar a ofrecer una ofrenda y tienes una riña con tu hermano, date la vuelta. Una ley perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cambiado, por decirlo así, o hemos ido evolucionando para lo peor. Y entonces tiene que haber una ley más firme, porque nosotros vamos de mal en peor. Como dice el padre de Guatemala y de Guatapeor, vamos de mal en peor. Entonces, tiene que haber una ley más firme, más rígida. No se puede servir a dos dioses, al dinero y a Dios. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cuánto, con todo respeto, cristiano, supuestamente, que ama más su cuenta de banco? Yo conozco personas que, no, con respeto, no lo voy a decir, que no se compran ropa, no viajan, no van a comer en ningún lado y supuestamente son cristianos. Se les olvida que dice la Biblia, no se olviden que nadie se burla de Dios. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7. Nadie. Entonces, la ley va según cómo nosotros nos vamos portando. Vamos cambiando para lo peor. Leímos Gálatas 4. Romanos 7:4. Volvemos a Romanos 7:4. Es importante leer toda esta lectura para que nos quede bien claro. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto en la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Palabra de Dios, ya la vamos, Señor. Fíjense cómo comienza. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley de la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir? Voy a ponerme yo como ejemplo. Tenía una vida, vicios, borracho y esto, lo otro, fútbol, y he muerto a eso pasado y vuelvo a cambiar, siguiendo la ley de Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva a esa ley imperfecta, nos lleva hasta acá y dice, no, ahora tienes que ser perfecto. Ya no es que te puedes vengar, ya no puedes tener tantas mujeres, ya no puedes andar de chismoso, por decirlo así. La ley perfecta dice, la murmuración, que es chisme en la Biblia, es pecado. La gula es pecado. Vicios. Entonces la ley es perfecta porque nosotros hemos ido cambiando para lo peor. Entonces, ahora leemos ahí vamos a Hebreos 10:9. Hebreos 10:9 y seguimos. Voy un poquito apurando porque el tiempo se va. Ya pasó media hora, imagínense. Hebreos 10:9. Entonces, sigue aquí, estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula la primera orden de las cosas para establecer el segundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Antiguo Testamento contiene las figuras del Nuevo. Eso es en la lectura de Hebreos 10. Léanlo todo. Léanlo todo, pues yo nomás leí el versículo 9. Repito, entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Y el 10 dice, esta voluntad de Dios que de habla es que seamos significados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Entonces es la ley perfecta.
Si nos ponemos a pensar en el sentido común, se llama common sense en inglés, sentido común, si no fuera tan importante esta ley, si no fuera tan importante para Dios que tú y yo nos salvemos, como dice en la Biblia, que Él quiere que todos nos salvemos, no hubiera mandado a su hijo, a su único hijo. Era tan importante. Ve, pones una ley, el que la quiera seguir se va a salvar. El que escuche tus palabras, escuche el Evangelio y viva el Evangelio, será salvo. Y manda a esa ley perfecta. Dice, vamos a ver qué tantos. Por eso es que dice la misma Biblia que la puerta es angosta para la salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que los pobres no vamos a entrar? No, que somos pocos los que vamos a tratar de entrar. Porque muchos estamos atados a las cosas del mundo. No nos queremos desprender del dinero, de los vicios, chambres, todo esto mal, todo lo que aleja de Dios. Entonces, queremos salvarnos, pero no queremos hacer lo que hay que hacer para salvación. Como digo yo, queremos comer y no queremos cocinar, ¿verdad? Es como si yo voy a un grupo y le digo, ¿quién se quiere salvar? Y todos, yo hermano, yo hermano, yo hermano. ¿Quién se quiere morir? Nadie. No, pues entonces, ¿cómo va a hacer? Para usted llegar al cielo tiene que morirse. ¿Me entienden? Y es eso. Queremos comer y no queremos cocinar. Cuando yo me tocó ir con el padre Luis Toro a Tennessee, él iba cansado porque veníamos de la conferencia de apóstoles, 2 días, cansado el padre, y me dice, ¿sabe qué? Manejamos 3-4 horas. Me dice, hable usted un rato y yo voy a descansar, 15 minutos, media hora. Yo, pero padre, no tenía nada preparado, pero bueno, yo me subí con mi Biblia y que Dios me ilumine. Y 1000 personas. Cuando yo vi a esa gentío me temblaban las piernas. Y les pregunté esto, ¿quién se quiere salvar? Y todos levantaron la mano. Y comienzo yo, hermano, pero hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que leer. Y poco a poco todas las fueron bajando. Y es eso. Cuando Él le dice a la gente, bueno, tienes que ser fiel, tienes que perdonar, tienes que ser humilde, tienes que ser bondadoso, tener fe, soportar las tormentas, saber llevar tu cruz, todo eso. Ya es cuando la gente dice, ¿qué dice el Evangelio de Juan 6, del 41, 49 para adelante? Dice, cuando unos escucharon esas palabras de Cristo, se fueron. Porque le decía lo que tenían que hacerse. No, esas palabras son muy duras, no, es muy exigente Cristo. Y se van. Y le dice, pues ustedes también se quieren ir. Y dice, no, pues ¿para dónde vamos a agarrar? Si tú eres la salvación. Y es eso. Bueno, lo que salva es la fe en Cristo Jesús. La ley de Moisés en su totalidad fue solamente para el pueblo judío. Y antes de la llegada de Cristo, para nosotros lo que vale la ley de Cristo, contenida con el Nuevo Testamento en forma plena. Ahora, voy a aclarar una cosa. Para mí, pues aquí lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos de fe, no es simplemente creer, porque el hermano separado dice, híncate allí, aceptas a Cristo, sí, ya te salvaste. No, no es así de fácil. Si fuera así, yo no estuviera aquí sentado predicando. No, pues vamos con el pastor, ¿no? Primero le impone las manos, que es un gran pecado. Ellos no tienen autoridad de hacer eso. Y no es así de fácil. Cuando hablamos de fe, hay que entender que es entrega, obediencia, vivir bajo la ley de Cristo. No es simplemente creer. Por eso es diferente saber quién es Jesús y conocerle. Una gran diferencia. Todos sabemos quién es Jesús, pero obedecerle es el que vive bajo su ley. Cristo, con Él y en Él. Con Él camino y en Él me sano. Esa es la diferencia. Entonces la fe no hay que pensar, pues yo tengo fe, yo creo, ya estoy del otro lado. No, Señor, no es así, no es así de fácil. Entonces tiene sus cosas. Bueno, Luz del Carmen Contreras, muy buenas tardes para ti, hermanita, bendiciones.
Que Dios te bendiga siempre, que nunca te falte pan en tu mesa, pero sobre todo amor a la palabra de Dios. Abrazo para Luz Contreras. Seguimos, punto número 7. Los que creen en Cristo no deben volver a la observación de la ley del Antiguo Testamento. Pues vamos a leerla de aquí. Gálatas 5. Gálatas 5, del 1 en adelante. Cristo nos liberó para ser libres. Manténgase pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Es lo que acabo de decir. La fe no es simplemente el creer, es no volver a la esclavitud de qué? Del pecado. Porque nos hacemos esclavos hasta del fútbol. Si va a jugar mi equipo, mi selección, no vamos a misa, pero fieles al equipo. Pero alguien ofende a mi iglesia, no decimos nada. Esa es esclavitud a lo que no tiene que ver con Dios. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo, declaró a todos, el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observaciones de la ley, se han desligado del Cristo y se han apartado de la gracia. Nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Y bueno, hasta ahí voy a dejar. Fíjense por lo que estoy diciendo. No es simplemente, si no, me voy a circuncidar, como dice el Antiguo Testamento, ya me salvé. No. Es obedecer a la ley de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Vivir como cristiano. Salmo 1, versículo 2. Meditar su palabra día y noche. ¿Quiere decir que vas a leer día y noche? No. Quiere decir vivir como cristiano. Eso quiere decir. Vivir como cristiano. Meditar su palabra día y noche. Juan 15, del 1 adelante, dice, yo soy la vid, yo soy el árbol y usted la ramita. Pero en las ramas hay hojitas, de usted dependen otras gentes. Si la rama se arranca del árbol, se seca. Pero si vivimos pegadas con él, vamos a dar frutos, estaremos bien. ¿Quiere decir eso? Vivir bajo la ley, de Cristo. Vivir como cristianos. No a mi manera, a la manera de Cristo. Y especial a la circuncisión, Gálatas 5:3, que ya lo leímos. El sábado, Colosenses 2:16, otra cosa, que los hermanos batistas dicen esto, Colosenses 2:16. Por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beban, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Entonces, no, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y los alimentos prohibidos, Colosenses 2:21. Que dicen ellos en Levítico 11 está la lista de los alimentos impuros. No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello, perdón, me confundí. 2:20, ¿qué era? 2:21. O sí, no tomes esto, no tomes a gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, desgastan y desaparecen. Lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres, no son doctrinas de Dios. Son esas cosas que a veces hasta hermanos separados ponen cosas para que la gente diga, oh, estos hermanos se cumplen. Vaya a un culto, las mujeres no se pintan, van con vestidos largos y ya todo eso dicen, para que ellos inventan estas leyes para que la gente diga, oh, ellos sí cumplen. Esos sí son cumplidores. Lucas 16:15. Ustedes aparentan ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. ¿Tú crees que Dios te va a juzgar
porque llegues con vestido o con pantalón. Dios va a juzgar tu corazón, tus actos, cómo viviste como cristiano, seguiste sus pasos. Eso es lo que Él va a juzgar. Pero bueno, y hay otras lecturas ahí, pero pues ya no las seguimos. Romanos 14, 16, 21 y 1 Timoteo 4, 3 al 5. Entonces, le voy a pedir para Matuli. El cristiano es un hombre maduro. Se deja guiar por el Espíritu que lo hace profundamente libre. Romanos 8, 15. Sabe que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino justicia, gozo y alegría en el Espíritu Santo. Otra cosa, no vayan a tomar esto para decir, pues ahí dice que no de bebida o comida, podemos beber lo que queramos. No es así. Si se recuerdan bien en Lucas, cuando anuncia el ángel que van a ser Juan, le dice, él no beberá ni vino ni licor. ¿Y por qué digo esto? Para que veamos que si es diferente el vino que se hablaba en el Antiguo Testamento y el licor. Son dos cosas diferentes. Hay personas que dicen, aquí dice que no me juzguen por lo que tomo. Sí, pero fíjate bien de qué estamos hablando. Ahí dice, Juan no tomará ni vino ni licor. Lo quería puro. El vino de ese tiempo no era como el tequila o el whisky. Bien diferente, pero bueno, otro tema. Entonces, dice el padre Matuli, que son muy buena hora, muy buena hora. Conclusión, hay que evitar las discusiones inútiles a propósito de la ley. Esta sí la voy a leer. Tito 3, creo que es, ¿no? Tito 3, 9. Me encanta esta lectura. Fíjense cómo es el padre Matuli. Entonces, dice, el cristiano, dice, hay que evitar las discusiones inútiles a propósito de la ley. ¿Por qué inútiles? Porque si yo comienzo a hablar con un hermano testigo de Jehová, un evangélico, de cualquier denominación, porque evangélicos hay un montón, apóstoles y profetas, hay agua de vida, pozo de vida, y no sé qué. Para explicarle esto, pero comienza a discutir y a gritar, dice, es algo inútil. Si me va a escuchar, con David nos sentamos los dos, a ver, busca esta lectura, busca, llegamos a un entendimiento, bueno, entonces sí vale la pena. Inútil, vamos a buscar Tito en su Biblia 3, 9. Me gusta esta lectura, que tiene que ver con esto que acabo de decir. Dice, evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son ni útiles ni importantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Evita esas discusiones donde porque caes tú también en el pecado de enojarte. Se te cuenta la cabeza. Dice, no son útiles ni importantes. ¿Qué quiere decir? No sirven, no sirven. Eso quiere decir, no te van a ayudar. Entonces, si alguien quiere entender, claro que sí. Por eso hay que recordar que la apologética tiene que ser apologética sana. Para instruir, no para pelear. El estudio que hacemos no es para pelear, dice el padre Matuli, sino para ver qué dice la Biblia sobre el sentido del Antiguo Testamento y no dejarnos confundir por gente que quiere engañarnos enseñarnos cosas inútiles, distrayendo nuestra atención de Cristo. La verdad nos hará libre. Juan 8:32. Dijo Jesús, por eso queremos reconocer de veras la Biblia sin miedo a la verdad. Claro que si alguien por ignorancia se fijó en ciertos aspectos del Antiguo Testamento sin saber lo que dice el Nuevo, ahora se encuentra en un verdadero problema. Que reconozca sinceramente que se había equivocado y volverá a encontrar la paz. Pero hay un problema.
¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos tenemos un ego, soberbia. No queremos admitir que nos equivocamos. Si un pastor piensa como cristiano o un evangélico, como poniendo los ojos en esa recámara que nos promete en Juan 14, sí, ¿saben qué? Sí, tengo tanto año confundido. Gracias, Señor, porque ya entendí. Pero aquel que es soberbio, tiene ego, dice, si yo acepto esto, estoy aceptando que tengo 20 años dando yo aquí diezmo y no me voy a ver muy mal. ¿Qué importa? Dios quiere que abra los ojos. Dios quiso que yo dejara un vicio. ¿Qué importa el pasado? El pasado es eso. Atrás ya ni volteas a ver. El pasado, aunque saltes, grites, no se puede cambiar. El futuro sí. Tú puedes cambiar tu futuro. Entonces, en este sentido, el hecho de profundizar el sentido del Antiguo Testamento, puede sernos de mucha utilidad, no solo para sostenernos en nuestra fe, sino también para ayudar a ciertos hermanos extraviados que con un poco de orientación y buena voluntad pueden regresar al camino verdadero. Eso sería algo precioso, que todo testigo de Jehová que no cree, que dice que hay alimentos impuros y todo esto, que no hace transfusión de sangre, todo hermano evangélico confundido diga, sí me equivoqué. Nosotros, refiero a los apóstoles de la palabra, por eso vivimos bajo lo que decía el padre Matuli, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia. Nada sin la Biblia. Porque lo que digo yo al fin no importa. Pero si yo te muestro bíblicamente que estás equivocado, eso deber escuchar como cristiano. Decir, sí, me he equivocado. O si yo estoy equivocado, tú decirme a mí, estás equivocado. ¿Cómo se ve? Nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, exactamente, sino que lo ponemos en su lugar. En realidad, nosotros los católicos aceptamos los dos testamentos o las dos alianzas como palabra de Dios, porque así lo es, que contiene el plan de salvación para toda la humanidad. Lo que queremos subrayar es el hecho que el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento se encuentra la plenitud de la verdad, mientras que en el Antiguo Testamento representa una preparación y contiene muchos elementos caducos. De todos modos, para una auténtica vida cristiana es muy útil también el Antiguo Testamento, puesto que allá se descubre la pedagogía de Dios para formar a su pueblo. Se encuentran oraciones sublimes, como los salmos, y se ofrecen grandes testimonios de entrega a Dios, como los profetas, hombres piadosos, aunque reflejan ciertas limitaciones propias del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento narra la historia de los compromisos fundamentales de Israel. Nuevo Testamento relata los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia, cuya base fue la muerte de Cristo. Diferencias en el Antiguo Testamento en la preparación y presenta las sombras, que es una ley imperfecta, ley de Moisés. El Nuevo Testamento es el cumplimiento y presenta la realidad que es Cristo. Presenta una ley perfecta, la ley de Cristo. No estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, no. Bueno, voy a parar ahí porque quiero, antes de irme, pues ya que bueno, nomás falta una lectura que les voy a leer. Explicando lo que dije hace unos minutos, lo voy a volver a repetir. ¿Por qué la ley, si nos preguntamos así, pero por qué la ley Dios la cambia? ¿Por qué Dios no dejó la ley antigua? Porque el ser humano, la vida va evolucionando. Y si hubiéramos quedado como hubiera gente de antes, que sí pecaban, pero no como ahora. Ahora pecamos muchísimo más. Hay aborto,
matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, internet, ven por tanta cosa que no existía antes. Entonces, tiene que haber una ley más rígida, porque evolucionamos como seres humanos a lo peor. Dios nos da la inteligencia para hacer cosas y hacemos cosas torpes, tecnología que no nos sirve. Para algunas cosas sí, para muchas cosas no. ¿Tú sabes qué está viendo tu hijo en su cuarto cuando está en la computadora? No sabes, tanta porquería que hay en el internet. Entonces, todo esto que es inteligencia, el hombre la usa para vivir bajo sus preceptos, lo que él quiere. Oh, ya quieren hacer todo robótico, que el robot mueva todo esto. Vamos evolucionando para lo peor. Y Dios es Dios, estamos hablando de perfección. Tiene que haber una ley perfecta. ¿Y qué más perfecto? ¿Era perfecto Moisés? No, pues era ser humano. ¿Era perfecto Abraham? No, él era ser humano. Cristo sí. Hablamos de Cristo, hablamos de perfección. Manda a la perfección. A ver, ve. Da tu vida, pero déjales una ley. ¿Qué es eso? Dios hace un pacto con la humanidad y le dice, yo te ofrezco la salvación, yo te ofrezco algo maravilloso en el cielo, pero en ese pacto yo te doy y tú me tienes que dar a mí. Yo te ofrezco eso y tú te vas a portar bien. Vas a vivir como cristiano. Es un pacto. Eso es un pacto. Una alianza. Bueno, yo doy la vida por ustedes. Les dejo estas leyes que es el mapa, el GPS para salvación, el GPS. La palabra de Dios, la Biblia, es como cuando tú compras una mesa, viene una, ¿cómo se llama? Donde están las instrucciones. Las instrucciones para armar esa mesa. Estas son las instrucciones para salvarte. Entonces, tiene que haber una perfección. Porque ya no pensamos, ni somos, ni vivimos como el pueblo de Israel. Tiene que venir una ley perfecta. Perfecta. Entonces, eso es el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Como dije, vimos del paganismo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como es la superación de la ley. Vamos a leer ahí rapidito para que se me acabe el tiempo. Juan, ya leí, Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Mis mandamientos. Juan 14:21, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El que guarda mis mandamientos, no los de Moisés. No tienes que dar diezmo, como te dice el pastor. Es mentira que hay elementos impuros. Eso era para el pueblo de Israel, Levítico 11. No existe. El que guarda mis mandamientos, dice Jesús, después de recibirlos, ese es el que me ama. ¿Por qué nosotros los católicos tenemos que confirmación, que bautismo, porque se estudia, está rica, que el que no tiene los bautismos, todo eso, si quiere casar, va a unas clases, hay catequesis, hay grupos donde te van a instruir, hay leyes, sacramentos que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir estas leyes para cumplirlas. Claro, y lo digo con todo respeto, por si hay algún evangélico viéndome. Sí, es verdad que no todos los católicos las cumplimos. Ejemplo, el que se bautiza y en la tarde están tomando, o el que se casa y en la tarde están tomando, es cierto, pero eso no representa la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia nos manda a cumplir. El que no cumple, pues la salvación es personal, pero las leyes están allí, los mandamientos, sacramentos están allí para cumplir. El que no cumple, pues él sabrá, la salvación es personal. Entonces leí el 21. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré. 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará
entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. ¿Qué es poner morada? Para vivir en Él. El que me ama. Jesús respondió, estaba Jesús hablando. Si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Si usted de verdad es cristiano, pórtese bien. Dice Jesús, tú eres buen cristiano católico, hágame caso. Vea la nueva alianza, viva como cristiano. Y Juan 8:51, ahí, por lo menos si lo apunté porque no me acordaba, 8:51 dice así, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, el que guarda mi palabra. Hay aquí, ven si me queda un par de minutos. Bueno, un minuto. Este libro, no es de apóstol, se llama la Didache, Fe y Revelación, Didache de Scarham. Para preparar el pedacito, aquí está la fe y la revelación, un pedacito nomás. Dice, la alianza de Dios con Adán y Eva. El Antiguo Testamento contiene una serie de progresiva, va progresando, de alianzas o acuerdos solemnes entre Dios y las determinadas personas a las que había seleccionado para dirigir a su pueblo. ¿Qué quiere decir? El Antiguo Testamento muestra esos pactos y revelaciones y alianzas que Dios hizo con ciertas personas para que llevaran a cabo su misión. La iglesia ve estas alianzas que Dios hizo con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David como la antesala de lo que culmina en la nueva alianza con Cristo. Y esto lo escribió este gran teólogo que fue evangélico. Este era un evangélico y ahora es un gran teólogo católico. Entonces dice que el Antiguo Testamento nos muestra esa revelación, comunicación o pacto, si queremos decir así, que tuvo Dios con Adán, habló con les da el paraíso, Noé, Abraham, David, y los usa para que lleven a cabo su misión. Pero dice, pero la iglesia toma eso como una enseñanza. ¿Cómo fue que dijo el último? Ya se me olvidó. Hay mucho más, pues no tengo tiempo para leer todo esto, pero compren este libro. Dice, la iglesia ve estas alianzas que Dios hizo con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David como la antesala, o sea, de lo que culmina en la nueva alianza, en lo que termina en la nueva alianza con Cristo. Y entonces hay una perfección. Es un proceso de salvación. Y como vuelvo a repetir, para el Código Real, tenía que haber una ley superada porque nosotros no somos los mismos de antes. Entonces, es eso así. Bueno, se me acabó el tiempo. ¿Qué cosa? Cuando está Yuri acá, se conecta a medio mundo. Bueno, se contaron varios, pero Yuri es un imán para llamar gente. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Qué bendición. Ok. Que terminamos ya este tema. Ya en YouTube va a estar más tarde. Lo pueden buscar. Y los otros dos, las primeras partes del Testamento. La otra semana voy a comenzar el martes con ese que les digo, se llama Revelación de Dios. Muy bonito tema, tiene que ver con esto y vamos viendo también cómo está esa revelación de Dios desde el principio con el ser humano. Gracias hermano Marco Barcenas desde Chiapas, el hermano Gerardo de Indianápolis, Araceli Hernández, Cisneros, hermano Gerardo Aguilar, Rubén Soto, allá en Sonsonate, y Jenny Alvarado, mi esposa, que está ahí también pendiente. Muchas gracias. Y que tengan, mañana es jueves, mañana me conecto a las 5, si Dios lo permite. Pues mañana comienzo mejor el tema, ya que me recuerdo que mañana es jueves. Mañana
Comenzamos el tema de la revelación de Dios mañana a las 5 de la tarde en este mismo canal. Se conectan para comenzar este tema o terminamos mañana mismo, vamos a ver. Que Dios me los cuide y me los guarde y hasta mañana. Muchas gracias por estar pendientes. Compartan esto cuando estén en YouTube. Esto es muy importante entenderlo, tanto nosotros los católicos como los hermanos que no son católicos. Es que nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérense, vamos a leer las dos lecturas que me gustan de mí, que solo una me se la memoria. La otra no se la memoria. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y mi vocación. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya haz que nos quieres tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Abrazos, abrazos, abrazos. Que Dios me los cuide y me los guarde. Muchas bendiciones. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Así es que estén pendientes también. Queremos comenzar un programa de espiritualidad. El hermano Yuri Cardoso es su servidor. Los viernes le vamos a poner esquina espiritual, pura espiritualidad, para que nos vamos a ir reforzando que el Yuri se ha hecho un experto en espiritualidad. Bendiciones para todos y si Dios quiere nos vemos mañana. Okidoki.